Libro El cociente agallas del Dr. Mario Alonso Puig. Capítulo 7. Emociones y salud. Saludable es al enfermo la alegre cara del que le visita. Fernando de Rojas. No absorbamos más toxicidad. Si tenemos en cuenta que según estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales son debidas a las denominadas emociones tóxicas o aflictivas, comprenderemos la importancia que tiene descubrir en uno mismo y en los demás algunas pistas de la presencia de dichas emociones en nuestras vidas. Entre las emociones tóxicas más dañinas están la ansiedad, la angustia, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia, el desánimo, la ira, la culpa, la vergüenza y el resentimiento. Hoy en día ya hay muchos datos que muestran que las emociones tóxicas, cuando se convierten en una constante en la vida de la persona, pueden llegar a dañar seriamente su salud mental y física. No estamos solo hablando de que la enfermedad genere infelicidad, sino que hablamos de que la infelicidad puede generar enfermedad. Nuestro sistema nervioso en la salud y en la enfermedad. Sabemos que el impacto del sistema nervioso en nuestras vísceras tiene lugar a través de lo que se llama el sistema nervioso vegetativo. Por eso puede resultar de gran interés que conozcamos la manera en la que opera este, cuando tenemos una percepción feliz de lo que es la vida o cuando sucede lo contrario. El sistema nervioso vegetativo, que está formado por una serie de núcleos encefálicos, neuronas y nervios, tiene dos partes. Una de las partes se llama sistema nervioso simpático y la otra se denomina sistema nervioso parasimpático. El primero prepara al organismo para el desafío y para la lucha, mientras que el segundo favorece la recuperación de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, mantienen un juego de fuerzas, un equilibrio muy preciso. La región prefrontal derecha del cerebro, las amígdalas y algunos núcleos de una estructura cerebral pequeñita, del tamaño de un guisante, llamada el hipotálamo, son claves en la activación del sistema nervioso simpático. La región prefrontal izquierda y el núcleo trofotrófico del hipotálamo son esenciales en la activación del sistema nervioso parasimpático. Cuando por la noche nos vamos a la cama a dormir, predomina el sistema nervioso parasimpático sobre el simpático, para que de esta manera el sueño cumpla su función reparadora. Por la mañana, cuando tenemos que enfrentarnos al nuevo día, predomina el sistema nervioso simpático, para que estemos de nuevo alerta y atentos. Si a lo largo del día nos enfrentamos a algo que percibimos como una verdadera amenaza, sea encontrarnos con alguien que nos quiere robar cuando vamos por la calle, o se trate sencillamente del miedo a hacer el ridículo en una presentación en la empresa, la activación del sistema nervioso simpático será muy intensa, mientras que el sistema nervioso parasimpático tendrá una actividad muy reducida. Sin embargo, no debemos ver estas dos partes del sistema nervioso vegetativo como fuerzas opuestas, sino como fuerzas complementarias. No se trata de moverse en el blanco o en el negro, sino entre aquellas tonalidades de grises que más nos convengan en cada momento. Es precisamente el equilibrio adecuado de estas fuerzas el que evita que estemos constantemente decidiendo entre exploración o seguridad, entre acercamiento o alejamiento y entre curiosidad o miedo. Gracias a este balance entre fuerzas opuestas, podemos movernos entre grado de exploración y seguridad, este grado de acercamiento y de alejamiento, y entre grado de curiosidad y de miedo.
Esto que estamos viendo tiene gran relevancia, sobre todo ante la incertidumbre, porque es aquí donde es necesario ser decidido y valiente, pero a la vez cauteloso. No se puede confundir la valentía con la temeridad. Cuando se activa intensamente el sistema nervioso simpático, sabemos que se produce un aumento del nivel de cortisol y del fibrinógeno plasmático. El cortisol es una hormona beneficiosa cuando sigue los ritmos biológicos circadianos, es decir, que hay una elevación progresiva de sus niveles en sangre durante la madrugada y una bajada también progresiva a medida que cae la tarde. Cuando la activación del sistema nervioso simpático es intensa, no solo se rompe el ritmo circadiano, sino que además la elevación del cortisol puede ser hasta un 50% mayor que en condiciones normales. Cuando las cifras de cortisol se mantienen elevadas durante un tiempo prolongado, puede producirse un impacto negativo en muchos órganos del cuerpo. A nivel del sistema circulatorio, tiene lugar, por ejemplo, un incremento del trabajo cardíaco y de la tensión arterial. A nivel endocrino, el cortisol produce un aumento de los niveles de glucosa en la sangre y obliga al páncreas a trabajar con más intensidad, favoreciendo la aparición de diabetes tipo 2. A nivel óseo, el cortisol favorece la osteoporosis. A nivel del sistema inmunológico, el cortisol debilita la acción de los leucocitos o glóbulos blancos, como de varios tipos de linfocitos, así como de varios tipos de linfocitos. A nivel de la musculatura, el cortisol produce una destrucción del músculo para transformar los aminoácidos en glucosa a nivel del hígado, un proceso de verdadero autocanibalismo y que lleva a la sarcopenia o pobreza muscular. El incremento del fibrinógeno plasmático, que se registra también con la activación prolongada del sistema nervioso simpático, puede finalmente asociarse a efectos no deseados como el aumento de la coagulación de la sangre y la aparición de ciertos procesos inflamatorios. Cuando la actividad del sistema nervioso simpático es intensa y prolongada, aunque es cierto que se produce una dilatación bronquial que debería favorecer la respiración, también puede tener lugar una inflamación de estos mismos bronquios, lo que dificultaría la respiración. Por eso también se han vinculado patologías como el asma a un exceso de actividad del sistema nervioso simpático. Además, es muy importante destacar que la reacción asmática no solo depende de la presencia de un alérgeno, por ejemplo, el polen, que ponga en marcha el proceso inflamatorio. Cualquier palabra como asfixia, ahogo o sofocación, leída por una persona en el momento de su crisis asmática o pronunciada por alguien próximo a ella, va a intensificar dicha crisis asmática. Recordemos que las palabras son como las cerezas. Sabemos que las cerezas se encuentran en parejas. Pues bien, cada palabra está unida a una emoción y hay palabras que cuando son escuchadas producen una emoción muy intensa en las personas. No está tan clara la manera en que las emociones positivas interactúan con las vísceras a través del sistema nervioso vegetativo. Lo que sí se sabe es que no existe en este caso la elevación tan marcada de cortisol y fibrinógeno plasmático que acabamos de describir, con lo cual los efectos negativos anteriormente explicados no se producen. También se ha comprobado una activación del sistema inmunológico, no solo por activación de los glóbulos blancos y linfocitos en la sangre, sino también por actuación directa sobre los lugares donde se forman a nivel de la médula ósea, el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Esto implica una mejor defensa contra las bacterias, los virus y los tumores.
Por si todo esto fuera poco, estas emociones positivas producen un aumento en la sangre del GH, la hormona del crecimiento, de prolactina y de oxitocina. La hormona del crecimiento es importante para el mantenimiento de los tejidos y además estimula la acción de los glóbulos blancos que nos protegen frente a las infecciones. La oxitocina, que es una hormona muy importante en la mujer, tanto en el parto como durante la lactancia, tiene efectos muy beneficiosos, tanto en los hombres como en las mujeres. La oxitocina protege el sistema cardiovascular al reducir su sobrecarga del corazón y de los vasos sanguíneos. Además, baja los niveles de grasas en sangre y reduce los de cortisol. Los niveles de oxitocina también se elevan durante el ejercicio físico y con el establecimiento de vínculos emocionales. Esta es una de las razones por las cuales las personas que hacen ejercicio físico suelen caer con más dificultad en el desaliento y en la depresión. De la misma manera, cuando sentimos el afecto sincero de una persona, un rostro cercano y una sonrisa auténtica, nos sentimos a salvo y sin miedo de ser agredidos. La vasopresina u hormona antidiurética, además de aumentar la absorción de agua a nivel del riñón, juega un papel muy importante en la conducta social y en la creación de lazos afectivos, por lo que hoy conocemos del funcionamiento del sistema nervioso vegetativo. Cuando se producen estos efectos beneficiosos es porque está activado el sistema nervioso parasimpático, que como sabemos está también involucrado en la recuperación de la mente y del cuerpo. Como veremos más adelante, durante los ejercicios de meditación, existe un marcado aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático. Si hacemos un resumen de todo lo anterior, para que nos sea más fácil aprender y digerir cuanto hemos visto, podemos señalar lo siguiente. 1. Vivir con miedo, cuando no hay razón para ello, hace que se active de manera intensa y sostenida nuestro sistema nervioso simpático. Esta activación nos convierte en personas irascibles e irritables. Además, reduce nuestra claridad mental y somete nuestro cuerpo a un estrés negativo o distrés que genera daño en nuestros órganos y en nuestras células. 2. Cuando a pesar de la dificultad confiamos en nosotros y en nuestras posibilidades, no se produce esta activación tan intensa del sistema nervioso simpático, y sí, por el contrario, una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. 3. Un estado de ánimo positivo no solo se asocia a serenidad, paz interior y alegría, sino que además favorece la salud y prolonga la vida. Por todo ello tenemos, si cabe, aún más argumentos que nos pueden motivar a la hora de avanzar por el camino de nuestra propia superación. De todas maneras, si aún estás anclado en la creencia de yo soy así, nací así y me moriré así, me gustaría invitarte a que viajes conmigo hacia ese mundo apasionante de la genética para ver si naces ya hecho del todo o por el contrario, te puedes moldear y esculpir a lo largo de toda tu vida. Fin del capítulo 7.